Curiosidades de Stephen King. De niño vivió una auténtica historia de terror. No obstante, el autor nunca se ha molestado realmente en analizarlo, ya que cree que los escritores son producto de una voluntad consciente y no de incidentes instigadores. Sin embargo, una posible explicación factible tendría que ver con un trauma que vivió King cuando tenía tan solo 4 años. Aunque él mismo no recuerda el incidente, su madre le dijo más tarde que una vez salió con un amigo a jugar junto a las vías del tren y volvió solo. Ese día Stephen King regresó solo a casa porque su amigo había sido arrollado por un tren. Y él decía: años después mi madre me comentó que habían recogido los pedazos en un cesto de mimbre. Si te suena esta historia es porque años después de la tragedia, esta quedaría reflejada en su novela El cuerpo, en la que se basa la película Stand By Me. Su alias de Richard Bachman fue descubierto por un empleado de una librería. Durante una temporada, Stephen King sacó novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman para poder publicar más de un libro por año y ya de paso comprobar si su éxito se debía por su mérito literario o por puro marketing, pues su nombre ya era bastante popular entre los lectores en aquel momento. King podría haber continuado con el esquema de Bachman indefinidamente si no fuera por Stephen Brown, un empleado de una librería en Washington, D.C., quien encontró que la novela de Bachman de 1984, Thinner, era sospechosamente similar al estilo de Stephen King en su prosa. Un curioso Brown descubrió que otro título de Bachman, Rage, tenía derechos de autor registrados a nombre de King. Llamó al agente de King, quien se puso en contacto con el escritor, y el autor decidió sincerarse y conceder su entrevista confesional a Brown. El editor de New American Library volvió a publicar los títulos de Bachman usando el nombre de Stephen King, donde atrajeron mucha más atención. Publicó 7 libros bajo el seudónimo de Richard Bachman y durante años jugó a pelearse con ese tal Bachman, llegando incluso a demandarlo por plagio. Finalmente, al descubrirse el pastel, pidió disculpas a sus fans y anunció la muerte de su alter ego. También usó un seudónimo, un tal John Swethen, para una historia corta llamada El quinto cuarto. No le gusta firmar autógrafos. Durante un tiempo se dijo que Stephen King no firmaba autógrafos por una especie de rara superstición, pero en realidad a él no le gusta hacerlo porque rechaza cualquier clase de idolatría. Odia las multitudes, ser una celebridad y nunca ha participado con ningún club de fans por estas mismas razones. Solo ha dirigido una película en toda su carrera. Aunque ha escrito varios guiones de adaptaciones de sus obras, el autor tan solo ha dirigido una película en toda su carrera y decidió que nunca más volvería a hacerlo. Años antes de su época dorada en la literatura de terror, Stephen King escribió diversos relatos cortos de terror, entre ellos Tracks, el cual tuvo cierta popularidad y desencadenó un par de adaptaciones, de las cuales una de ellas fue una película con el mismísimo autor poniéndose tras las cámaras. Así surgió esta adaptación de Tracks titulada Maximum Overdrive. Pero el resultado no le quedó nada bien, hasta el punto de estar nominada a 2 premios a Peor Actor para Emilio Estevez y Peor Director para Stephen King. Escribió un guión para una de sus series favoritas, pero no funcionó. El escritor es todo un fan de Expediente X, una icónica serie de ciencia ficción de los años 90 que formó parte de las series favoritas del escritor.
Es por ello que le hizo mucha ilusión que le invitaran como guionista invitado en uno de los episodios de la temporada 5. Sin embargo, Chris Carter, el creador de la serie, se llevó una decepción cuando leyó el guión de Stephen King para el episodio y comprendió que el autor no estaba acostumbrado a escribir para personajes como Fox Mulder y Dana Scully. Así, el guión del episodio de Expediente X fue modificado en profundidad por Chris Carter hasta tal punto que apenas quedaban retales de lo que era la idea original del autor. Estuvo a punto de perder una pierna por un atropello. En el verano de 1999, el escritor fue arrollado por una furgoneta y cayó a una zanja de 4 metros de profundidad. El accidente, al parecer, se debió a la distracción del conductor, Brian Smith, porque el perro que llevaba en la parte trasera de su vehículo no dejaba de moverse. Stephen King sufrió graves heridas, entre ellas colapso del pulmón derecho, fracturas en la pierna y en la cadera y heridas en la cabeza. Los médicos inicialmente consideraron la amputación de su pierna, pero finalmente lograron estabilizar los huesos con fijaciones externas. Tuvo que someterse a 5 operaciones en 10 días y después el dolor de su cadera se hizo tan insufrible que no podía permanecer más de 40 minutos sentado en una silla, lo que dificultaba mucho su trabajo como escritor. Todo esto parece sacado de una de sus macabras historias, y es inevitable no acordarse del argumento de Misery, pero en realidad escribió esa novela mucho antes, en el año 1987. Hubo una película de terror que no pudo terminar de ver por puro miedo. Ni más ni menos que el proyecto de La Bruja de Blair. Eso sí, en aquel entonces el novelista se encontraba hospitalizado debido al atropello. Y King cree que el malestar que le generó la película se debió principalmente a los fármacos que le habían administrado. La primera vez que vi el proyecto de La Bruja de Blair estaba en el hospital y estaba anestesiado. Mi hijo trajo una cinta VHS y me dijo, tienes que ver esto. Y a la mitad le comenté, apágalo, es demasiado extraña. Realizó la compra más irónica de toda su vida. Hablando del atropello, mientras se recuperaba de sus lesiones, Stephen King quiso comprar a su dueño la camioneta con la que le atropelló de forma accidental y se hizo con ella al precio de $1,500. El motivo de tal compra no fue sino porque no quería que alguno de sus fans se hicieran con el vehículo a modo de recuerdo. Perdió una novela que encontró mucho tiempo después, aunque no la publicó. El escritor llegó a perder uno de sus manuscritos cuando ya lo tenía casi terminado. Dicho libro era The Cannibals, una novela inédita que estaba relacionada con una de sus obras más populares, La Cúpula. Antes de eso, King tenía intención de lanzar La Cúpula en el año 1972, pero su manuscrito se perdió. Una década después realizó su segundo intento, esta vez bajo el título de The Cannibals, cuya trama se enfocaba en un grupo de personas atrapadas en un edificio de apartamentos que terminan comiéndose unos a otros. Tiempo después, Stephen King encontró el manuscrito, pero en lugar de terminarlo para poder publicarlo, lo reelaboró y lo convirtió en La Cúpula, la cual finalmente publicó en el año 2009. Un hombre solidario. El escritor creó con su mujer la Fundación Stephen and Tabitha King, que destina sumas millonarias a diversos proyectos del estado de Maine
desde bibliotecas, departamentos locales de bomberos que necesitan actualizar su equipo, así como escuelas, organizaciones que apoyan las artes. En 2011 destinó $70.000 para ayudar a familias que necesitaban pagar sus facturas durante los meses de invierno. Casi nunca escribe secuelas de sus novelas, y tiene un motivo para ello. Durante la presentación de Doctor Sueño, la secuela de El Resplandor, Stephen King compartió su regla de no realizar secuelas, que ya ha roto en alguna otra ocasión, en la que afirmó que cuando terminaba de escribir una historia, terminaba con sus personajes para siempre. En otras palabras, a Stephen King no se le suele ocurrir ideas para sus personajes una vez termina con esas historias, por lo que casi siempre te cierra las puertas a una continuación. Su método para escribir libros en tiempo récord sorprendió a George R.R. Martin. Si algo caracteriza a Stephen King es que tan pronto publica un libro ya tiene a punto el siguiente, lanzando novelas de éxito en tiempo récord. Esto ha hecho que muchos se pregunten cómo Stephen King puede escribir tan rápido, algo que fascina incluso a otros escritores de renombre como George R.R. Martin, autor de la célebre saga Canción de Hielo y Fuego, de la que surgió la serie Juego de Tronos. Pienso, he tenido 6 meses realmente buenos, he escrito 3 capítulos y tú has terminado 3 libros en ese tiempo, le llegó a comentar Martin a King. Es entonces cuando el autor reveló que su truco está en invertir 3 o 4 horas cada día para tratar de obtener unos resultados de alrededor de 6 páginas limpias. De esta manera puede lograr tener un libro terminado en unos 2 meses. Le gusta hacer cameos en sus películas. Ha aparecido 14 veces en películas y series de televisión inspiradas en sus libros. En el tercer episodio de la tercera temporada de la serie televisiva Sons of Anarchy, Stephen King tiene una aparición especial como Batman, un profesional que hace desaparecer cadáveres. Y además de eso, King es un fanático de dicha serie y también de las motocicletas. Formó parte de una banda con otros famosos escritores. Stephen King ha declarado ser un gran fanático de la música y además en 1992 hasta el 2012 formó parte de la banda The Rock Bottom Remainders. El conjunto musical estaba formado por Matt Groening, Amy Tan, Mitch Albom, Dave Barry, Ridley Person y Barbara Kingsolver. Además, es dueño de una estación de radio junto a su esposa Tabitha. La pasión de Stephen King por el rock. Es un gran fan de esta música y esto ya se pudo ver cuando dirigió la película Maximum Overdrive, dejando a la superbanda AC/DC hacer la banda sonora. Lo que mucha gente no sabe es que King tiene 3 emisoras de radio dedicadas al rock. Una de las emisoras es bastante grande y popular, WKIT 100.3, y las otras son más humildes y dedicadas al rock antiguo de los años 60 y 70. Las emisoras de radio no solo le pertenecen a él, sino también a su mujer Tabitha King. Y no las usan solo para poner música que les apasione, sino que también consiguen fondos para ayudar a los necesitados. Ellos mismos contribuyen con donaciones periódicas de miles de dólares para ayudar a la gente que lo necesita. Prohibió uno de sus propios libros. Una de sus primeras novelas fue Rage, Rabia. La misma fue publicada en 1977 bajo el seudónimo de Richard Bachman.
La historia gira en torno a un estudiante problemático que secuestra a los estudiantes de su escuela a punta de pistola. A finales de la década de los 80, el libro se vio asociado a una serie de tiroteos que tuvieron lugar en escuelas de Estados Unidos, por lo que el autor hizo que la quitaran de las imprentas. Aunque King ha declarado que posee armas, en muchas ocasiones se ha manifestado a favor del control de las mismas. En 2013 publicó un ensayo de más de 25 páginas titulado Armas. Acerca de todo esto, King reflexionó: se necesitó más de una novela para que los tiradores hicieran lo que hicieron. Mi libro no los rompió ni los convirtió en asesinos, pero encontraron algo en mi libro que les habló porque ya estaban rotos. Sin embargo, vi a Rage como un posible acelerador, por lo que lo saqué de la venta. Stephen King cuenta con una impresionante colección de libros. En su biblioteca personal alberga más de 17.000 libros y asegura haber leído la mayoría de ellos. Si no tienes tiempo para leer, no tienes el tiempo o las herramientas para poder escribir. Así de simple, escribió King en sus memorias. Uno de los autores más ricos del mundo. Stephen King es uno de los autores más exitosos del mundo entero, y en 2022 se estimaba que su fortuna llegaba a los $500 millones. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. Sus mayores miedos. Una de las cosas que le ponen los pelos de punta a King es el número 13. Dice: cuando escribo nunca dejo de trabajar si el número de página es 13 o un múltiplo de 13. Sigo escribiendo hasta llegar a un número seguro. Otra de las cosas que aterrorizan a Stephen King es volar en avión. Cuando le toca emprender giras para promocionar sus libros, lo hace en motocicleta o por algún otro medio de transporte. Viajo en avión cuando tengo que hacerlo. Viajo en automóvil cuando puedo. Confesó en una entrevista con The New York Times: la diferencia es que si tu auto se descompone, te detienes en el carril de averías. Si estás a 40.000 pies y tu avión tiene problemas, mueres. Me siento más en control cuando conduzco que cuando vuelo. Esperas que el piloto no tenga una embolia cerebral y muera en los controles. Su mujer, Tabitha, y sus hijos, Joe Hill y Owen Phillip, también son escritores. La esposa de Stephen King también es escritora desde muy joven. De hecho, ambos fueron juntos a un curso sobre escritura creativa en la universidad, lugar en el que se conocieron. Su hijo, Joe Hill, se cambió el nombre para escribir y no ser comparado con su padre. Aunque Joe no quería que la gente se enterase de que su padre era uno de los más grandes escritores de nuestra época, su parecido terminó delatándolo. Joe es conocido por su carrera como escritor de ciencia ficción y terror, y sus libros tienen buenas críticas. Sus primeras historias las escribió con 6 años. En aquellos tiempos copiaba las estructuras de las historietas y creaba sus propias narrativas. No importaba dónde se encontrase, en la escuela o en su casa, siempre estaba escribiendo historias. Además, le encantaba el cine y recuerda haber ido al Radio City Music Hall de Nueva York a ver Bambi, historia que le impresionó por cómo las imágenes contaban una historia trágica. Eso lo inspiró para escribir y describir imágenes concretas. De acuerdo a sus memorias, su primera publicación oficial fue una historia llamada In a Half World of Terror. El abandono de su padre. Stephen y su familia vivían en Portland en un apartamento muy pequeño,
Un día, de la nada, su padre los abandonó en 1949 y los dejó con una difícil situación financiera. En aquel momento Stephen tenía solo 2 años. Durante la siguiente década, él, su hermano y su madre se mudaron constantemente intentando buscar un lugar digno donde vivir. Finalmente, cuando él tenía 11 años, encontraron un lugar que sería definitivo en Maine. Su amor por el género de terror se lo debe a su padre. Aunque los abandonó, su padre no se llevó nada de su hogar, por lo que cada vez que se mudaban llevaban las pertenencias de él. Un día, King se encontraba husmeando en el ático y encontró una caja que tenía escrito el nombre de su padre. Dentro de ella había muchos papeles sin importancia y una edición del año 47 de The Lurking Fear and Other Stories de H.P. Lovecraft. Comenzó a leer el libro y se enamoró del género de terror. Asistió a una escuela con 5 alumnos. Cuando tenía 12 años, King asistió a una escuela que contaba con una sola clase en Maine, a la cual solo asistían él y otros 4 alumnos. Esos chicos le dieron la idea de escribir The Body, el libro en el que se basa la película Stand By Me. Todos los grados se impartían en el mismo salón, un viejo edificio sucio y deprimente. No había librería en el pueblo, pero cada semana llegaba un gran camión lleno de libros. Él tomaba prestados algunos cuantos e intentaba evitar el edificio lo más que podía. Stephen King escribió Carrie por un reto. El escritor hacía historias diversas, todas ellas plagadas de personajes masculinos principales. Por ello, cuando un amigo le dijo que no sería capaz de hacer una historia cuya protagonista fuese una mujer, King decidió callarle la boca con esta novela cuya protagonista es una adolescente reprimida con poderes de telequinesis. Sus primeros escritos eran rechazados por su larga extensión. Desde joven, Stephen King escribía relatos que enviaba a revistas con la esperanza de que fuesen publicados. Sin embargo, sus primeras historias eran rechazadas, casi siempre acompañadas de una carta donde Stephen ya sabía lo que le iban a decir, que eran muy largas y escribía muchas palabras en una misma frase. Esto obligó a Stephen King a practicar para cortar la extensión de sus frases. Stephen King es el autor vivo con más adaptaciones cinematográficas de su obra. Hay casi 80 adaptaciones de cine y televisión de su trabajo, que lo ubican por encima de cualquier otro autor cuando se trata de la cantidad de historias que se han convertido en películas. Su familia y amigos le salvaron de las adicciones. Durante los años 80, y ya en la cresta de la ola, Stephen King se sumergió en la adicción. Su familia y amigos se reunieron y decidieron actuar para poner fin a esa espiral de autodestrucción. Se plantaron en su casa y le mostraron los desperdicios de su estudio, lleno de latas de cerveza, cigarrillos, tranquilizantes y otras sustancias. Con respecto al alcohol, llegó a estar bastante enganchado al mismo, al punto de que escribió Cuyo cuando era alcohólico, y hay bastantes pasajes de los que no tiene apenas constancia ni recuerdos de haberlos escrito. Stephen King confesó que aquello marcó un punto de inflexión para él. Lo dejó todo y desde entonces permanece sobrio. Esos problemas se vieron reflejados en su novela El Resplandor, en la persona de su personaje principal, el escritor alcohólico Jack Torrance. La primera novela que King escribió después de la sobriedad fue Needful Things. Casi todas
sus novelas poseen una conexión entre ellas. De una u otra forma, ya sea a través del pueblo en el que se desarrollan o por los personajes y referencias que encontramos, casi todas las novelas de Stephen King están relacionadas entre ellas dentro de un macrouniverso que él mismo ha creado, dándole mayor verosimilitud a sus historias cuando hace referencias en sus novelas a sucesos ocurridos en otras. Fue castigado en el colegio por venderle historias a sus compañeros. De pequeño, aun estando en el colegio, escribía pequeñas historias y se las vendía a sus compañeros de clase por unos cuantos dólares. Cuando los profesores se enteraron de esto, llamaron a Stephen King para exigirle que parase y le impusieron como castigo que devolviera todo el dinero que había recaudado con ello. El título de una de sus novelas contiene una falta de ortografía. Y sí, es a propósito. Se trata de Cementerio de Animales. El título en su versión original es Pet Sematary. Sin embargo, esta última palabra no existe, debiendo haber sido Pet Cemetery. El cambio es debido a que el hijo de Stephen King, cuando era pequeño, decía Sematary en vez de Cemetery, hecho que le hizo gracia al escritor y en homenaje a su hijo decidió ponerle ese nombre a la novela. Escribió una de sus novelas en una semana. Se trata de El Fugitivo, una novela distópica ambientada en un año 2005 donde cada año un concursante se presenta voluntario para ser perseguido por el mundo y sobrevivir, ganando mucho dinero si lo consigue. El autor la escribió en solo una semana y cuenta con unas 300 páginas. Sin embargo, ha declarado que el tiempo óptimo que dedica a la escritura de una novela suele ser de unos 3 meses. Stephen King tiene un libro infantil. Con el seudónimo Barry Levans se escribió el único infantil que ha escrito hasta ahora, llamado Charlie de Choo Choo. Es un libro con ilustraciones y aunque algunas pueden parecer inquietantes, el libro no tiene nada de terrorífico. Y que se sepa, esta es la única incursión del escritor en este género. La ayuda de King a los nuevos cineastas. En la página web de King hay historias cortas que pueden ser adaptadas a una película por solo $1. Esto significa que el director tendrá derecho a adaptar esta novela corta por un precio irrisorio y con el permiso del propio escritor. Esto no es algo nuevo, ya que la idea se lleva haciendo desde finales de los años 70. Hay algunas reglas para poder adaptar estas historias cortas que ha escrito King. Por ejemplo, no pueden estrenarse en salas comerciales sin la aprobación del propio escritor. Y por supuesto, antes de nada, hay que enviarle una copia para que la vea. Desde 1976 no ha habido un año en el que no publique un libro. Su carrera comenzó a principios de los 70 y se publicó su primera novela, Carrie, en 1974. Después, en 1975, fue El misterio de Salem Slot, y en el 76 no se publicó ninguno de sus trabajos, pero un año después se lanzó El Resplandor, y desde entonces no ha habido un año en el que no tengamos una nueva historia de Stephen King. Fue uno de los primeros autores en aprovechar la publicación electrónica. Primero con su historia The Plant en el año 2000 y luego con su historia Riding the Bullet más tarde ese mismo año. Según el autor, estaba intrigado por la reacción que recibió el ensayo de otro autor por haber sido publicado únicamente en el ciberespacio en lugar de en un formato físico. Entonces King
decidió probar las aguas con su propia historia, Riding the Bullet, lanzándola solo en Internet en lugar de imprimirla. Hizo historia publicándola, y su historia recibió varios cientos de miles de descargas en el mercado electrónico. Stephen King fue una vez conserje de una escuela secundaria. Antes de alcanzar el éxito literario, King trabajó como conserje para mantener a su familia. Esta experiencia le sirvió de inspiración para su novela El Resplandor, que presenta un hotel embrujado. Escribió Los ojos del dragón para su hija. King hizo una rara incursión en la fantasía de espada y brujería con Los ojos del dragón en 1984, un libro que dijo que escribió para su hija Naomi, quien una vez expresó interés en los dragones. Es una de las pocas obras de King que nunca se adaptó a la pantalla, aunque se han realizado intentos desde la década de 1990. Una vez publicó 4 libros en poco más de un año. Después del episodio de Batman, King aparentemente convenció al mundo editorial de que el mercado podía manejar más de un libro por año. Entre septiembre de 1986 y noviembre de 1987 imprimió 4 títulos: It, The Drawing of the Three, Misery y Tommyknockers, o 5 si contamos la reedición de Los ojos del dragón, que se publicó originalmente como edición limitada en 1984, pero se lanzó al mercado en 1987. Eso no significa que los escribiese en poco tiempo. Tommyknockers, por ejemplo, se completó en 1981. King realmente solo quería sacar los libros de su cajón y luego planeó tomarse un año sabático, lo cual efectivamente hizo. Su siguiente libro, The Dark Half, no se publicó hasta octubre de 1989. Una vez creó un G.I. Joe. La influencia de King en la cultura pop ha llegado a lugares inesperados. En la década de 1980, el hijo de King, Owen, era un gran admirador de la franquicia de G.I. Joe. King pensó que un proyecto divertido entre padre e hijo sería crear un personaje de G.I. Joe. Juntos, los dos idearon Crystal Ball, un villano que podía leer la mente. El escritor envió la idea a Hasbro, que produjo la figura en 1987. Posteriormente, la compañía nombró a otro personaje, Sneak Peek, Owen King, en honor al hijo del autor. Es un gran admirador de la serie Breaking Bad. Escribiendo para Entertainment Weekly en 2009, King elogió Breaking Bad, el drama de AMC de 2008 a 2013 sobre el improbable narcotraficante Walter White y su imperio en Albuquerque. Dios bendiga a estos muchachos, King escribió, refiriéndose a AMC. Como resultado, esta modesta cadena de cable básico ahora transmite el programa con mejor guión de la televisión. Puede que a su tío Stevie no le importe mucho Mad Men, pero nunca ha visto nada como Breaking Bad. Lo único que se le puede acercar es Twin Peaks. Al autor no le molestan las malas adaptaciones de sus películas. Por cada Shawshank Redemption hay un Dreamcatcher, pero King no se obsesiona con la calidad de las adaptaciones. Cuando estaba en la universidad leí algo que se me quedó grabado de James M. Cain, dijo King a Vulture en 2017. Hizo una entrevista cerca del final de su vida donde el periodista dijo: «Arruinaron tus libros para el cine». Y Cain giró la cabeza y señaló a la estantería y dijo: «No, no lo hicieron. Están todos bien allí. El libro es siempre intocable». Tiene
una frase inicial favorita. El autor considera que la frase introductoria de un libro es crucial para su atmósfera general, su conexión con el lector y su éxito, por lo que a menudo trabaja en ellas durante meses o años hasta que son exactamente correctas. En 2013 le dijo a The Atlantic que la mejor primera línea que escribió fue para el libro Needful Things de 1991. «Has estado aquí antes», decía. «Invita al lector a seguir leyendo», dijo King. «Sugiere una historia familiar al mismo tiempo. La presentación inusual nos lleva fuera del ámbito del ordinario, y esto, en cierto modo, es una promesa del libro que está por llegar». Planea abrir un retiro para escritores. La casa junto a la imponente mansión de King en Bangor, Maine, originalmente fue comprada por King en 1980. Sufrió un cambio de zonificación en 2019 y fue entonces cuando el ayuntamiento de Bangor otorgó permiso para que la propiedad se convirtiese en un retiro de escritores para hasta 5 autores a la vez. En 2019 el sitio web de King dijo que aún faltaban algunos años para que el proyecto estuviera totalmente terminado. Y la última. Una vez fue acusado de plagiar a los Simpson. Su libro Bajo la cúpula fue una evolución de la idea presentada por primera vez en The Cannibals, esta vez con una ciudad repentinamente bajo el control de una misteriosa cúpula transparente que aparece en lo alto. Aunque King había estado trabajando en la idea durante años, algunos lectores observaron que se parecía a la trama de Los Simpson, la película de 2009, donde Springfield se encuentra en una situación similar. Varios escritores de Internet han especulado sobre una similitud percibida entre Bajo la cúpula y la película de Los Simpson, donde, según la Wikipedia, la ciudad de Homer, Springfield, está aislada dentro de una gran cúpula de vidrio, probablemente debido a esa molesta planta de energía nuclear, escribió King. No puedo hablar personalmente de esto porque nunca había visto la película y la similitud fue una completa sorpresa para mí. Para los escépticos diría que yo ya estaba pensando en la cúpula y el aislamiento mucho antes que Homer o Marge.